El concurso llegó como una promesa envuelta en luces, un llamado a la vanidad de las estrellas. Desde la distancia, la lista de invitados parecía un desfile de galaxias, embajadas de mercaderes, patrullas culturales, cazadores de rarezas y, por supuesto, el séquito de la gran Curia Lirat, cuya corona de antenas brillaba como un enjambre de luciérnagas mutantes. La arena, incrustada en el lado oscuro de un satélite muerto, flotaba como una joya sin dueño, adornada con pantallas líquidas y pasarelas que proyectaban la historia de cada mundo que había pasado por allí. Todo estaba calculado para impresionar. Todo estaba calculado para esconder. Los Lirat habían organizado el evento con una precisión de relojero. El manifiesto, divulgado en dóciles transmisiones de calma exótica, hablaba de un certamen que celebraba la diversidad cósmica, una gala que coronaría la forma más ardiente de la existencia como símbolo de poder, influencia y gracia. Bajo las plumas holográficas y los fuegos artificiales, sabían que la atención que atraería les daría dos regalos, nuevas alianzas y la liberación de viejos rencores. Porque cuando una civilización aprende a medir su grandeza en el brillo de otro, la sed de dominación crece. En la penumbra de una plataforma de observación, apartada del resplandor, la figura humana era un contrapeso a la ostentación. Ella era Comandante Vega, una sombra que conservaba la costumbre de las prioridades humanas, la supervivencia, la verdad, la memoria. Vega miró la arena con ojos que no buscaban belleza sin intención. Detrás de ella, un pequeño grupo de sobrevivientes hacía ajustes finales en dispositivos improvisados, transmisores camuflados, cargas de pulso, máscaras que hablaban de noches de escape y rutas de memoria. No eran un equipo de gala. Eran una promesa guardada como reliquia, una promesa con filo. El rumor entre estrellas era que la humanidad no existía ya, que sus sedes habían sido arrasadas en antiguas guerras y que su luz se había apagado. Era cómodo creerlo. Era conveniente para quienes preferían no recordar la ferocidad de los humanos. Por eso la Curia Lirat envió invitaciones que sonaban a gesto de benevolencia. Por eso la arena se llenó de expectación. Porque abrir las puertas llamó a curiosos y predadores por igual. Las primeras imágenes que llegaron al interior de la arena fueron de belleza peligrosa, trajes que cambiaban de forma, voces que convertían palabras en acordes, perfumes que alteraban recuerdos. La noche fue un festival de control sensorial, un método frío para medir reacciones y mandar envíos de reconocimiento a centros de inteligencia. Pero no todo se podía medir con algoritmos. A veces la historia vive en pequeños gestos humanos, la manera en que una mano aprieta a otra en la oscuridad, el silbido de una vieja canción de cuna que una madre recreó con los dedos en un vidrio. El recuerdo de una bandera que ardió en otra estrella. Esos hilos no entraban en las matrices. Esos hilos eran peligrosos. A medida que el público se entregaba a la ceremonia, la corte Lirat mostró su arma más sutil, el concurso de la ardiente. Una noche entera de ostentación, seguida de un ritual público donde la gran ganadora sería revestida de un símbolo que simbolizaba su misión, la corona de quemar. Los presentes se regocijaron, los medios transmitieron y la galaxia miró. Las cámaras se alargaban para mostrar cuerpos que desafiaban la imaginación. Se rindieron elogios a la estética como si fuera un idioma moral. Los Lirat creían que con el aplauso se podía reescribir la diplomacia. No fue casualidad que el nombre de la obra de arte humana que apareció en la segunda ronda no encajara con el guión. Era una figura que no pretendía complacer, sino desbordar. Fue enviada como parte de un paquete cultural, una pieza de museo, y provenía de un sector que los Lirat creían quemado, los fragmentos de la antigua tierra. El público llenó sus sensores con la pieza, la midieron y la catalogaron con desdén o fascinación, dependiendo de su protocolo. Pero unos pocos vieron más, una textura familiar, un eco de gratitud que no se extinguía. El primer acto de la noche fue un espectáculo. El segundo, un protocolo. El tercero, un suspiro largo.
Y luego, en el corazón de la ceremonia, ocurrió lo que nadie en la lista de invitados había previsto, se reveló un mensaje cifrado dentro de la transmisión principal, una señal mínima destinada a la memoria humana. Fue una lágrima de estática que hablaba como una campana. No buscaba incendiar la arena. Buscaba recordar. El silencio que siguió fue un error táctico de la curia. Porque el eco humano no se había extinguido, estaba dormido, esperando una chispa que no sabían cómo evaluar. La chispa fue tan pequeña que la mayoría de la sala la interpretó como una interferencia más. Pero en la plataforma de observación, Vega repitió la secuencia y se dio cuenta de que aquello era una coordenada. Un mapa escondido dentro del arte, un rastro hacia algo que importaba profundamente a cualquier humano que aún respirara. El gesto humano, entonces, dejó de ser pasivo. No fue olor a venganza inmediato. Fue un ajuste de postura. Una respiración más larga que todas las demás. Y en esa respiración, la posibilidad de actuar. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La curia creía que ofrecía un microcosmos, cultura por influencias, sensualidad por dominio, espectáculo por sometimiento. No comprendían que las historias humanas no se miden en definiciones estéticas sino en el peso del recuerdo. Los fragmentos de tierra que llegaron a la arena portaban un lenguaje que no era solo visual sino físico, texturas, sonidos y frecuencias de memoria implantadas por sobrevivientes que sabían cómo hablar a los ojos de quienes habían perdido todo. Esas piezas contenían pequeñas anclas, un latido en la madera de un juguete, la resonancia de un piano oxidado, el olor seco del papel de un libro quemado. La comandante Vega y su equipo descifraron con prisa la coordenada. Mostraban mapas por el brillo del visor, sus manos eran sombras que repasaban cifras antiguas. El punto señalado no era una base militar. Era un santuario. Un planeta que ya no figuraba en los mapas oficiales, una roca silenciosa que la curia había pasado por alto porque no prometía recursos ni estrategias, un cementerio de cultivos humanos. Un archivo de sonidos y rostros que los Lidat habían etiquetado como reliquia irrelevante. Los que creen que algo no puede herir pierden el instinto de temer. La preparación fue rápida y animal, naves pequeñas, niebla de camuflaje, tripulaciones que habían aprendido a fingir orgullo y luego a esconder miedo. Mientras se movían, la comandante observó rostros que tenían líneas de fuego, algunos eran jóvenes que nunca vieron la Tierra, y otros iban cargados de memoria suficiente para hundir un sistema. Todos llevaban cosas que no aparecían en inventarios, cartas dobladas, fotografías recubiertas de resina, un antiguo medallón con un dibujo infantil. Eran reliquias que parecían no servir en la guerra, pero servían en la causa. En la plaza principal de la arena, la curia anunciaba candidatos con un ceremonial que parecía religioso. Entre las sombras, agentes de la curia analizaban los murmullos de la audiencia, transmitían perfiles, asignaban mercaderes que registrarían posibles adquisiciones culturales. La belleza como objeto de comercio. El aire estaba cargado de la sensación de que una especie pensaba que su derecho a medir era absoluto. Había planificadores que creían que la pandemia humana fue una derrota limpia, un final necesario. No previeron que los finales imperfectos engendran recomienzos. El equipo humano llegó al planeta museo que marcaba la coordenada. El tránsito fue un desliz entre escombros y tormentas de polvo estelar, un paisaje que olía a polvo de memoria. Lo que encontraron fue un archivo vivo, máquinas que repetían cantos, vitrinas con rostros proyectados, un salón en ruinas donde alguien, años antes, había robado objetos para salvar las historias de su gente. Había datos que nadie había pensado merecían el esfuerzo de mantener. Archivistas humanos habían escondido aquello como quien protege una llama en un frasco. No era arte espectacular. Era resistencia contenida. Los Lidat habían ignorado ese planeta por considerarlo sin valor. Su arrogancia fue su defecto. La humanidad no necesitaba la venta para existir. Necesitaba recordar para luchar. Y en ese acto de recordar estaba el secreto, aquellas piezas eran más que relatos,
eran mapas de rutas de guerra antiguas, claves de ingeniería olvidada, y, justo cuando Vega lo descubrió, protocolo de fabricación para sistemas que podían neutralizar el control sensorial sofisticado de la Curia. El descubrimiento transformó la estrategia. Ya no se trataba de subvertir una ceremonia con una bomba, se trataba de infiltrarse en el proceso, de convertir la arena en altavoz humano. No sería un ataque de destrucción sino una exposición masiva. La idea era simple y noble, devolver la verdad al escenario que las Lidat usaban para mentir. Hacer que los ojos del universo presenciaran lo que habían intentado borrar. Convertir la vanidad de la Curia en su verdugo. La planificación combinó ciencia con ritual. Los ingenieros humanos destilaron antiguas frecuencias de audio que activaban recuerdo emocional en las especies sensibles. Estas frecuencias no eran armas de destrucción, eran palancas para la atención. Si el público podría ser obligado a mirar y sentir de verdad, la Curia perdería control. Se programaron transmisores que podrías colar entre las piezas artísticas, microproyectores que en el instante justo revelarían rostros y nombres antes de que los guardias cerraran la transmisión. Todo ello venía con un coste. La Curia tenía redes que podían discriminar y purgar. Si se fallaba, la respuesta sería rápida y brutal. La comandante Vega supo que algunos pagarían con la vida por esa noche. Había jóvenes que no conocieron la Tierra y se preguntaban qué hacía tan importante un planeta muerto. Sus ojos pedían un sentido. Vega se encontró respondiendo con un gesto antiguo, la orden de dar todo por la memoria. El grupo se movió con la discreción de quien sabe la magnitud del riesgo. Al caer la noche espacial sobre la arena, los humanos infiltrados se mezclaron con los roles de utilería y técnicos. Sus ropas no llamaban la atención, sus movimientos eran prácticos. Colocaron los equipos dentro de elementos artísticos aparentemente inocuos, una diadema, un farol que funcionaba como columna, una estatua que giraba hacia el público. Las piezas fueron puentes disfrazados. El público se entregó a la segunda gran noche de la gala. La Curia estaba confiada. Había programadores que celebraban la colonia de espectadores. El repertorio incluía canciones de mundos distantes y bailes que imitaban mareas. Si la noche sería una obra, la humanidad planeaba convertirla en un epílogo. El universo contuvo el aliento. En una caja de hojalata escondida, alguien guardaba una grabación de una voz infantil recitando el nombre de una calle en una ciudad que ya no existía. El sonido era frágil como vidrio partido, pero cuando la escucharon, la tripulación se inclinó como si la letra de aquella calle aún pesara. La transmisión en la arena comenzó con pompa y belleza. Las cámaras orbitaban cuerpos que se movían con precisión coreográfica, la música anulaba la distancia. Pero en medio del acto principal, algo cambió el guión. Un farol, colocado en la pasarela principal, parpadeó con una frecuencia que el público interpretó como un efecto. Las pantallas se detuvieron. Un murmullo sustituyó la melodía. La Curia frunció antenas, midió, buscó el origen de la distorsión. Entonces la proyección cambió. Donde antes había formas abstractas aparecieron rostros humanos. No todos los rostros encajaban con la noche, eran antiguos, quemados por luces de guerra, niños con polvo en la ropa, ancianas con manos raleadas. Era un desfile de memoria que no pedía permiso. Las proyecciones se difundieron por la arena como una marea lenta. Los Lidat intentaron cortar la señal. Fueron hábiles y rápidos, enviaron pulsos de interferencia, desplegaron guardianes y cerraron canales. Pero los humanos habían previsto la respuesta. Sus dispositivos no eran bombas, eran espejos. Cada vez que la Curia apagaba una pantalla, otra se encendía en un corredor lateral, en una pasarela de servicio, en un taller. La sala dejó de ver arte para ver vidas. Se reproduce la sensación, la concesión de la mirada se volvió imposible. La Curia desató a sus guardianes. Aparecieron figuras esbeltas, con mandíbulas de metal y brazos que terminaban en herramientas. Se movían rápidos, la coreografía militar de un organismo que no conocía la improvisación humana.
La arena se convirtió en un tablero de persecución. Vega y su equipo no buscaban confrontación frontal. Su objetivo era alcanzar el escenario central, el podio donde se coronaría a la ganadora, y activar un último archivo, una lista con nombres e historias. Los registros de víctimas humanas que documentaban la historia de agresiones que la curia había llamado expansión necesaria. A medida que la tensión escaló, se dieron actos de sacrificio silencioso. Un técnico dejó que la presa de un guardián lo atrapara mientras otro corrió para subir un módulo en las entradas de la red. Una piloto se lanzó con su dron contra un concentrador de cámaras, sabiendo que su pérdida sería permanente. Cada sacrificio tuvo la honestidad desnuda de la humanidad, no era heroísmo teatral sino la suma de deberes cumplidos en voz baja. En las sombras, compañeros cerraban los ojos y enumeraban caras, padres, amigos, estaciones de radio. Esa lista se convirtió en motor. La curia respondió con algo que no esperaba, el público, hecho de razas y egoísmos, reaccionó con confusión, luego con curiosidad y algunos con vergüenza. Porque a veces la verdad no consigue enemigos racionales sino miradas que se tornan incómodas. La exposición de heridas no anuló instantáneamente la arrogancia, pero la corroía. En sectores de la audiencia se oyó un murmullo que parecía el paso de un viento frío por un balcón descubierto. Los Lirat desplegaron fuerzas que perturbaron la playa de la transmisión, armas que convertían emoción en ruido, redes que ignoraban el significado para convertir todo en datos inservibles. Vega vio la línea que separa la idea de la realidad, si la transmisión era cortada, todo podría perderse. Tomó la decisión que señaló la diferencia entre esperanza y sacrificio. Ordenó que su gente fuese visible. No eran más que cuerpos y armas, pero eran cuerpos que tenían rostro y nombre. La imagen más poderosa ocurrió en una fracción de segundo, la gran pantalla central, utilizada por la curia para vender su verdad, explotó en un mosaico de rostros y canciones humanas. Una vieja transmisión subiéndose como un fantasma, la voz de un padre cantando a su hija mientras las sirenas cortaban la noche, se coló en la mezcla sonora. Fue un testimonio pequeño, íntimo, inarmónico con la grandilocuencia, y se extendió como una pulgada de fuego. No logró detener las armas, pero cambió el clima. La respuesta violenta llegó con estruendo. Las fuerzas de la curia cerraron puertas, lanzaron cometas de gas y sellaron áreas enteras. El público fue empujado hacia pasillos de servicio, y la belleza que antes se ofrecía como alimento se transformó en un laberinto de humo. Vega se encontró dirigiendo a su gente a través de rutas que solo un sobreviviente conoce, túneles de basamento, espacios de mantenimiento que conectaban a la retícula del corazón del arte. Allí, en la penumbra, se jugaba la suerte de la memoria. Un momento de dolor puro destacó entre la bruma, un joven veterano llamado Mateo, nacido en Colonia sin nombre. Se quedó bordeando la compuerta sabiendo que su sacrificio mantendría abierta la última transmisión que mostraba la lista de nombres. Su respiración fue lenta. El tiempo se plegó a la decisión. Cuando la compuerta se cerró y la señal fluyó, el resto se lanzó adelante. Mateo no volvió a salir. El universo contuvo el aliento. En la oscuridad de un taller, alguien encendió una vieja grabadora. El sonido era una melodía de piano desafinada, tocada por dedos temblorosos y la risa de un niño de fondo. Durante un segundo, la sala entera pareció retroceder a un porche iluminado por una lámpara amarilla. El sacrificio fue efectivo. La transmisión que la gente del planeta había convertido en su registro de dolor alcanzó millones. Rostros humanos que debieron morir en la memoria reaparecieron en todas las plataformas. El impacto no fue militar, fue cultural, especies que nunca escucharon una nana humana escucharon una y algo en su mirada cambió. La curia trató de invocar miedo para sofocar esa empatía, pero la conexión había sucedido. No se trataba de ganar almas, se trataba de atraer testigos. La fase siguiente fue un juego de astucia. La curia lanzó su contraofensiva de reputación, promovió narrativas que humanizaban su mantenimiento de orden y demonizan la intrusión. Los grandes medios se dividieron.
Algunos comentaristas afirmaron que se trataba de un montaje, otros hablaban de un incidente lamentable. En la práctica, la galaxia no había visto una movilización humana tan clara en siglos. La arrogancia Lyrat perdió brillo y con él, la capacidad de controlar totalmente la interpretación. Dentro de la arena, la violencia escaló. Vega y su tripulación luchaban por mantener canales críticos. Un guardián alcanzó a romper a uno de los operadores que supervisaban la transmisión principal. Pero la propia Curia empezaba a dudar, la protesta y el amartillamiento emocional que ahora emergía en diferentes sectores del cosmos causaba grietas en su autoridad. Comerciantes, mercenarios y pequeños sistemas que antes seguían la tendencia comenzaron a preguntar en voz baja, ¿qué hemos estado aplaudiendo? La batalla física era ruido. La batalla por la verdad era una marea. La comandante entendió que el ataque directo al corazón de la Curia podía funcionar solo con sincronía perfecta. Necesitaban una distracción masiva y una maniobra que volviera contra el enemigo su propia tecnología de control. El plan era simple en su brutalidad. Si la Curia quería coronar la más ardiente, entonces esa coronación debía ser una escena en vivo donde cada gesto mostrara lo que ocultaban. La corona debía ser una exposición. Los humanos no buscaban humillar por humillar. Querían que toda la galaxia viera el rostro de la historia. Querían que la percepción, esa moneda rara, cambiara. A veces un pueblo no se levanta por odio sino por la necesidad de existir con dignidad en la memoria de otros. La noche creció en clímax. Una pequeña nave humana, cargada de dispositivos, se abrió paso hasta el corazón del podio mediante una maniobra tan arriesgada que pocos la creyeron posible. Los artificios desplegaron su red. Cuando la corona estaba a punto de caer sobre la cabeza de la ganadora electa, la transmisión se reinició desde otra frecuencia. Nadie estaba preparado para la verdad que siguió. La pantalla central se transformó en un museo de días y nombres. Proyecciones de ciudades arrasadas se mezclaron con testimonios traducidos por sistemas automáticos. La Curia se quedó sin palabras institucionales. Sus guardianes respondieron con fuerza, pero la marea ya tenía testigos. Comerciantes comenzaron a cerrar tratos que antes firmaban con la Curia por costumbre y embajadas enviaron mensajes discretos para evaluar la situación. La guerra de la narrativa se volvía real. La arena se convirtió en un campo donde el espectáculo y la memoria luchaban por el control. Las lágrimas aparecieron en rostros que nunca habían imaginado llorar. Algunos se cubrieron la cara. Otros, sorprendidos por la resonancia humana, guardaron silencio. Lo que antes fue una noche de vanidad se volvió un acto de exposición. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La respuesta de la Curia fue una mezcla de ira y cálculo. Los Lyrat tenían recursos que podían aplastar revueltas locales, pero la galaxia observaba. Desatender la exposición cultural habría sido admitir culpa, aplastar la transmisión habría sido admitir miedo. Su solución intermedia fue una demostración de fuerza escalonada, bloquear nubes de transmisión, cortar corredores logísticos y desplegar una flota que patrullaba la región como una corona de hierro. La amenaza de la fuerza era real, pero Vega sabía que la Curia todavía creía en su inmunidad. La operación humana de la noche perdió el camuflaje y se hizo abierta. No buscaban esconderse. Requerían que el juicio llegara con la mayor claridad posible. El comandante dio la orden que todos temían, la flota nocturna apareció en el vector de las comunicaciones como siluetas que se levantaban de detrás de una nebulosa. No lucían como buques de guerra ricamente decorados, eran máquinas practicadas en el arte de la sorpresa. Sus superficies, cubiertas de relieves diagramados, reflejaban la luz de los letreros en fractales que parecían llamaradas. Los Lyrat respondieron con su flota estelar, una línea que pretendía doblegar el sector y enseñar la disciplina de la Curia. Las armas surcaron el vacío con el lenguaje de la destrucción. Vega supo que aquello era más que equipo, era el punto donde la disposición humana de pelear por la memoria confrontaba una doctrina que medía todo en control. La batalla escaló.
Pero la grandeza humana no dependía únicamente de la cantidad. Era un patrón de creatividad aplicada al peligro. Los ingenieros humanos transformaron la transmisión en una red ofensiva. Los mismos relés que llevaban mensajes de cultura ahora sirvieron como bombas de información que infectaban las naves Lyrat con testimonios visuales. Las cabinas de mando, diseñadas para la eficiencia fría, no estaban preparadas para recibir rostros que pedían recuerdo. El software perdió sincronía cuando se vio obligado a procesar historias que no cabían en sus modelos. En uno de los bordes de la confrontación, una escuadra humana que tomó el nombre de los vigilantes sacrificialmente condujo una maniobra de distracción, desviaron la atención del enemigo a una ruta falsa, atrayendo superiores fuerzas mientras una unidad más ligera rompía hacia el núcleo de control de la Curia. En ese momento, la humanidad desplegó su último acto, no era la detonación que muchos esperaban, sino la activación de un protocolo de liberación. Dentro del servidor central de la Curia, los archivos que justificaban actos pasados como necesarios resucitaron en forma de voz y rostro. Estas revelaciones estaban codificadas en maneras inapelables. La Curia intentó contraatacar en la mayor escala. Sus baterías incendiaron el cielo con descargas que parecían intentar borrar el lienzo mismo de la exposición. Naves humanas se perdieron en la explosión de luz. La sensación de pérdida fue real, y la humillación de la vida ofrecida por la memoria se mezcló con el sacrificio físico. Los humanos quemaron para que el mundo viera. Y algunos ardieron en la noche, nombres que la transmisión ahora ponía delante de millones. En la cúspide de la batalla ocurrió el momento que inclinó la balanza, la nave insignia Lyrat intentó ejecutar una maniobra para borrar la difusión global. En la cubierta superior, la comandante Vega se situó como figura visible de la resistencia. No era por orgullo. Era para que la galaxia supiera quién pagó el precio. Sus ojos, eternamente cansados, buscaron el rostro del planeta olvidado en todas las pantallas. Ella no prometía venganza, prometía memoria. Bajo su mando, un comando humano tomó control del sistema principal y reescribió la narrativa en el núcleo de las redes. La reescritura no fue elegante. Fue brutal en su claridad. De inmediato, centros de influencia alrededor del cosmos recibieron datos que no podían neutralizar, evidencias, testimonios, documentos. Imágenes de administradores Lyrat firmando órdenes y justificando la extinción de colonias humanas. Lo que la Curia había tratado de enterrar salió a la superficie con la rudeza de la verdad. Embajadores se encontraron con preguntas que ya no podían ignorar. En la pantalla central de la arena, mientras fragmentos de la flota ardían en la oscuridad, se mostró el rostro de la Curia, su historia y sus mentiras. La reacción fue inmediata, barcos mercantes descendieron de la indiferencia, diplomáticos enviaron demandas de explicación, la galaxia, acostumbrada a la gestión de acuerdos, quiso testificar. La Curia cayó en caos moral. Los mandos intermedios se dividieron, con algunos optando por retirarse antes de verse comprometidos. Las unidades que juraron lealtad por rutina ahora dudaban. La guerra había arrasado con el telón pero no con los recuerdos liberados. Las naves Lyrat, privadas de la narración que justificaba su orden, se disolvían en táctica. La victoria no fue sin precio. Vidas humanas se extinguieron en el proceso, Mateo no volvería a ver el amanecer, ni las manos de otros. Cada nombre caído dejó un silencio que resonó en la transmisión. Pero el balance cambió, la Curia, herida en su autoridad, se vio obligada a aceptar investigación y a negociar con entes que antes la obedecían por inercia. La galaxia había sido despertada a una historia que no podía ya descartarse como rumor. Los sobrevivientes regresaron a la plataforma de observación donde la comandante Vega había empezado la noche. Sus cuerpos estaban marcados, sus respiraciones eran pesadas. Sin embargo, en sus rostros había algo nuevo, la certeza de que el precio había valido para que la noche quedara registrada con su verdad. No fue solo una victoria estratégica. Fue la restauración de una voz. Los humanos no rezan. Actúan. En la cubierta de una nave de apoyo,
alguien encendió una pequeña bandera que había viajado de casa en casa. Estaba chamuscada, con las orillas quemadas por antiguas conflagraciones. Un pasajero colocó su mano sobre la tela y dejó caer una lágrima que brilló como un faro diminuto. La guerra que siguió a la noche no fue la lógica de conquistas simplistas. La curia se vio obligada a convocar audiencias interestelares, revisar expedientes y enfrentar representantes que ya no aceptaban respuestas profilácticas. La galaxia, que con frecuencia prefería la comodidad del statu quo, se encontró con piezas que exigían reparación moral. No todas las heridas se podían sanar con acuerdos. Algunas pedían restitución, otras pedían enmienda y, en casos silentes, disculpas que sabían a ceniza. La comandante Vega, de regreso en la exocolonia donde la tripulación se reunía, dirigió la reconstrucción no con triunfalismo sino con la seriedad de quien sabe que el legado se escribe con gestos cotidianos. Puestos de escucha que preservaran testimonios, estaciones para revisar archivos, escuelas donde los niños aprenderían la historia de la resistencia. La idea era simple, transformar la victoria en memoria institucional. La gente que había arriesgado la vida no buscaba ser héroes retóricos, deseaban que sus pérdidas sirvieran para algo mayor que el recuerdo. La reconstrucción fue lenta y honesta. Se reunieron los documentos liberados y se depositaron en archivos accesibles, en redes descentralizadas que nadie pudiera volver a controlar por un solo interés. Se abrieron centros para cuidar a las familias de los caídos, se erigieron monumentos que no pretendían monumentalizar la guerra sino recordar la fragilidad de la libertad. Los actos simbólicos fueron mínimos y sinceros, una campana tocada cada año, una estación de radio que transmitía historias humanas para el aprendizaje de otros sistemas, una escuela que llevaba el nombre de Mateo. En los meses que siguieron, la influencia humana creció no por conquista sino por autoridad moral. Pequeñas coaliciones surgieron, formadas por aquellos que habían visto las pruebas y habían cambiado de lealtad. Comerciantes que antes vendían a la curia ahora ofrecían apoyo a redes de ayuda. Mercenarios se volvieron escoltas de convoys civiles. La galaxia, con su costumbre de adaptarse por interés, redirigió alianzas hacia quienes ahora tenían credibilidad. Los humanos, en su realismo imperfecto, habían recuperado un lugar en el mapa. La comandante Vega envejeció en la vista pública. No en un trono, sino sentado junto a antenas que escuchaban transmisiones de mundos lejanos. Su figura era la de una mujer que conocía el precio del recuerdo. Los niños, hijos de nuevas alianzas, corrían por las plataformas de la colonia, con risas que parecían viajar a través de lo que fue la pérdida. Sus voces eran la prueba más tautológica, la vida se recupera de la ruina cuando alguien decide recordarla con acciones. Se fundaron protocolos de protección cultural que impedían que la narrativa de una civilización fuera comprada por la vanidad de otra. La curialidad, debilitada, tuvo que someterse a comisiones que auditaron sus acciones pasadas. Algunos de sus líderes fueron destituidos. No fue una limpieza perfecta, pero fue real. El orden cambió porque la verdad llegó a ser un recurso que no se podía monopolizar. La humanidad no buscó dominio, buscó ser contada. La vida siguió con su doble ritmo de pérdida y ternura. La música volvió a sonar, a veces desafinada, otras en perfección recuperada. Un viejo piano, reparado con manos que habían conocido la oscuridad, tocó melodías al amanecer en la colonia. Personas se reunieron para contar historias a niños que creían que la Tierra era un mito. Los relatos ya no estaban envueltos en nostalgia derrotada sino en lecciones que hablaban de valor, de memoria y de insistencia. En una ceremonia humilde, miles de voces de distintas especies se juntaron para encender un archivo común que recordara a los caídos de todas las guerras. Fue un acto sin pompa, sin coronas. Fue una reunión de testigos. La comandante Vega, de pie, observó la llama que no consumía sino que apuntaba. Sus manos temblaron un poco cuando tocó el medallón que guardaba desde el principio, un dibujo infantil que representaba una calle con árboles, un sol y una casa. Ese dibujo representó la razón última por la que lucharon,
la posibilidad de que un niño cantara en el porche de una casa y alguien respondiera con presencia. El legado humano se modificó. Había una nueva nota en los archivos galácticos, la posibilidad de que una especie considerada extinguida demostrara que la dignidad no se compra ni se vende. Que la fuerza del recuerdo, combinada con astucia, podía voltear balances de poder construidos sobre silencio. La comandante Vega, sentada en una colina de metal bajo un cielo que aún conservaba polvo estelar, pensó en los rostros que habían pasado por sus manos. No eran trofeos. Eran nombres. No eran estadísticas. Eran personas. Y la lección que dejó a su gente fue concreta: no basta con sobrevivir. Hay que preservar la memoria para que la necesidad de luchar no sea por venganza sino por responsabilidad. El día que la colonia instaló una antena de escucha en homenaje a las víctimas, los niños aprendieron a saludar a las estrellas. Se hizo un gesto sencillo: cada vez que la antena captara un nuevo mundo, una campana sonaría, y los niños correrían a colocar una pequeña piedra junto al archivo. Era un ritual para recordar que la vigilancia y la curiosidad eran hermanas. Que nadie duerme verdaderamente mientras el mundo necesita ser contado. La galaxia nunca volvió a ser igual. No por decreto, sino porque la conciencia colectiva había sido alterada. Las piezas liberadas por la noche del concurso transformaron políticas y generaron coaliciones que exigían responsabilidad. Algunas razas se mantuvieron indiferentes, otras cuestionaron los cimientos de su propia grandeza. Para los humanos, aquello significó algo más personal, un lugar en la historia y la posibilidad de transmitir su memoria. En la penumbra del crepúsculo, la comandante Vega colocó el medallón sobre la mesa donde se guardaban los registros. Sus manos reposaron sobre él como quien toca la piel de un animal domesticado, con respeto, con cuidado. No se sentía satisfecha por haber ganado. Se sentía aliviada por haber cumplido una deuda sagrada con los suyos. Había habido pérdidas horrendas. Había habido lágrimas que no se borran. Pero al final, la humanidad había demostrado que su valor no se medía por la uniformidad de su belleza, sino por la insistencia de su memoria. La historia terminó con un gesto que encendió una pequeña esperanza: una estación nueva, llamada Puente Mateo, se inauguró como lugar de encuentro para culturas que deseaban aprender cómo proteger su pasado. Era un proyecto que unía a quienes habían visto y a quienes querían ver. Y la comandante Vega, ahora con el cabello más claro y la mirada serena, miró la primera transmisión que cruzó la antena: un niño entonando una canción que hablaba de una calle y de la promesa de volver. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.